que Dios te bendiga. En esta ocasión quiero compartirte un tema muy interesante para ti que eres predicador o que eres maestro de una congregación, una iglesia, o que eres también predicador en la televisión o en la radio. Quiero hablarte de las partes fundamentales de un sermón completo o de un mensaje de esos que predicamos, sea evangelístico, sea doctrinal, sea festivo. Hoy quiero que aprendamos que estos sermones deben de saberse construir homiléticamente, y para ello debemos de tener el conocimiento de cuáles son los pasos. En primer lugar, quiero decirte que homilética significa el arte de preparar y también compartir un mensaje. Eso significa homilética. Y hay personas que predican, y muy interesante, predican de manera exegética, de manera analítica, hacen exposiciones importantes, conferencias. Pero hoy quiero que aprendamos a cómo elaborar un sermón. En primer lugar, quiero decirte que homilética es una disciplina. Cuando hablamos de disciplina es que se debe saber hacer estas actividades, estas tareas de poder preparar un sermón. Y hoy quiero decirte que un sermón tiene al menos 12 partes importantes. En primer lugar, siempre empezamos con un tema general. Cuando hablamos de un tema se refiere a un tema abierto, amplio, como el tema del amor, el tema de la fe, el tema del perdón, el tema de la gracia y entre otros. Pero es un tema muy general para predicarlo. Por eso también hay una segunda parte de un sermón a la que nosotros le llamamos el título, o sea, el enfoque. Si estamos hablando del tema amor, debemos de enfocarnos, y a eso le llamamos nosotros el título. Título puede ser amor, puede ser en esta ocasión amor de el servicio, o el amor para servir. Eso significa un título, y el título quiero decirte que debe ser breve, al menos 8 palabras. 8 palabras debe de ser lo máximo para poder construir un título. Además, el título debe ser exclamativo, el título debe ser afirmativo, y los títulos a veces son interrogativos. Es interesante aprender sobre cómo construir un título, porque el título es importante al momento de anunciar de qué vamos a predicar. La gente está muy atenta. Otra parte fundamental, es la tercera, nos referimos al texto. El texto es la cita bíblica de la que nosotros tenemos que echar mano para fundamentar ese mensaje que estamos o que vamos a compartir. Así que usted debe ser preciso en seleccionar ese versículo. Y es aconsejable leer una cita corta, dependiendo del tiempo que le han dado, pero hay que seleccionar un texto corto, pero que tenga relación con el título. Otra parte fundamental, la parte número 4, y es la introducción. La introducción es muy importante. Sin embargo, la introducción es lo último que se hace, porque es lo que nosotros tenemos que utilizar para llamar la atención desde el inicio de un sermón a las personas. Y una introducción puede ser con un poema, puede ser un canto, puede ser un testimonio, puede ser también una anécdota, o puede ser un concepto. Así que la introducción es muy importante, pero lo último que se hace es aquí donde se abre la oportunidad para compartir un importante mensaje. Otra parte fundamental es el propósito. El propósito puede ser en lo que yo quiero lograr en las personas, o qué es lo que quiero que se obtenga, los resultados que se obtengan en las personas al predicar. A eso se refiere el propósito. Y el propósito debe ir siempre implícito en los sermones, aunque no los digamos, lo mencionemos,
pero puede ir ahí escrito, que es lo que queremos nosotros lograr. Y cuando nos hemos propuesto qué lograr, quiero decirte que debemos de llevar una propuesta, y a eso le llamamos nosotros la proposición, que es otra parte importante. En sexto lugar, de un sermón debe llevar una proposición, y una proposición es lo que yo voy a exponer o a proponerle para que la gente decida a cambiar, a mejorar su vida o a cumplir ese propósito por el cual nosotros estamos predicando. Así que la proposición es cuando, por ejemplo, cuando yo quiero que alguien sea convertido a Cristo, reciba a Cristo, mi propuesta es motivarles con una propuesta alentadora, diciéndole que cuando recibimos a Cristo, siempre recibiremos recompensa en esta vida y en la eternidad. Esa es una proposición de acuerdo al propósito. Y las proposiciones también no se mencionan en el mensaje, pero deben de ir ahí implícitas o escritas. Además, de ahí viene una pregunta a la proposición. No todos hacemos este trabajo, pero es importante hacer una pregunta a la proposición. Por ejemplo, si hemos dicho que al recibir a Cristo recibiremos recompensas, yo puedo hacer una pregunta a esa proposición, y es la siguiente: ¿qué recompensas recibiremos estando en Cristo en esta vida y en la eternidad? Y de ahí viene entonces otra parte importante. Después de la pregunta viene otra parte importante del sermón, y es la oración de transición. La oración de transición es donde yo menciono de qué voy a hablar, de qué aspecto voy a hablar. Ahí se definen aspectos importantes como la palabra que voy a estar usando. En vez de decir puntos o cosas, en el cuerpo del sermón yo debo estar diciendo, sea consejos, sean características. Es ahí donde se define de qué voy a hablar. Por ejemplo, 6 maneras para servir, 3 características o 3 consejos importantes. Es ahí en la transición donde se deben mencionar. Y otra parte fundamental del sermón son los puntos principales. Los puntos principales deben de ir siempre con números romanos, porque después de los puntos principales hay puntos secundarios que pueden ser con los números arábigos. Y otra parte importante del sermón son los puntos auxiliares, donde uno describe anécdotas, describe versículos que va a mencionar en el sermón. Los puntos auxiliares sirven para fortalecer el punto primario o los puntos secundarios. Es interesante manejar esta temática para poder construir un verdadero sermón y compartirlo de manera habilidosa. Y otra parte, ya por último, tenemos la conclusión del sermón. La conclusión es cuando yo estoy terminando, estoy cerrando, sea con una recapitulación o reiteración o repetición de los puntos. Puedo así terminar un sermón, o también puedo terminar con una frase importante, con un pensamiento, con una anécdota. La conclusión es cuando terminamos. Un predicador dijo, Spurgeon, bienaventurado aquel que termina cuando ha de terminar. Y terminando ya el sermón, ya cerrando, se hace la última parte de un predicador. Es importante que no termine solo con la conclusión, sino con la aplicación. El predicador debe aplicar, debe desafiar, debe retar a las personas. A eso le llamamos nosotros aplicar. Los oyentes deben saber que se ha predicado, se ha enseñado para ellos y que deben de reaccionar. Por tanto, no nos olvidemos de que debemos de aplicar ese mensaje. Sea de fe, hay que desafiar a los que no tienen fe. Si es de oración, retar a los que no han estado orando. Si es de la finanza, hay que retar a los que no dan. Si es de servicio, hay que retar. Así que la aplicación es muy importante. Que Dios te bendiga. Será otra ocasión que seguiremos hablando otra temática importante.